Para el mundo, Bantu era una bestia de 200 kilos de furia, un gigante que llevaba 20 años odiando a cada humano que se le acercaba. Para un solo hombre, el doctor Lisandro, era un amigo, pero nadie, ni siquiera él, imaginó lo que pasaría cuando su propio cuerpo comenzó a fallarle. El silencio que se apoderó de la selva fue más ensordecedor que cualquier rugido, y el verdadero terror apenas comenzaba. El sol de la mañana se filtraba a través del denso dosel de la selva, pintando manchas de luz sobre el suelo húmedo del santuario. El aire olía a tierra mojada y a vegetación exuberante, una fragancia que para el doctor Lisandro era más reconfortante que cualquier hogar. A sus 60 y tantos años, sus pasos eran más lentos. Su espalda se quejaba un poco más con la humedad, pero sus ojos azules aún conservaban la misma chispa de curiosidad y afecto que lo había llevado a dedicar su vida a aquellos gigantes majestuosos. Se detuvo frente al inmenso recinto cercado, un paraíso diseñado para ser lo más parecido a la libertad posible. Y allí, sentado bajo un imponente árbol de ceiba, estaba Bantu. Bantu era una montaña de músculo y pelo negro azabache, con una imponente cresta sagital y una espalda plateada que brillaba bajo el sol, símbolo de su madurez y poder. Sus brazos eran tan gruesos como troncos de árboles jóvenes, y sus manos, capaces de romper un bambú grueso como si fuera una ramita, descansaban sobre sus rodillas. Pero Lisandro no veía a la bestia que veían los demás. Veía la inteligencia en sus ojos color ámbar, la profunda melancolía de un pasado traumático y la increíble capacidad de lealtad que había florecido entre ellos durante 2 décadas. «Buen día, viejo amigo», dijo Lisandro en voz baja y suave, una melodía que Bantu conocía mejor que ninguna otra. El enorme gorila levantó la cabeza. Sus fosas nasales se dilataron, reconociendo el olor familiar. Emitió un profundo y suave gruñido retumbante, un sonido que no era de amenaza, sino de reconocimiento, de paz. Se levantó sin prisa y caminó hacia la barrera protectora, no con la agresividad que mostraba a los demás, sino con la calma de quien se acerca a su único refugio. Se sentaron, cada uno a un lado de la barrera de seguridad, a apenas unos metros de distancia. Así comenzaba cada uno de sus días durante los últimos 20 años. Era un ritual sagrado, un pacto silencioso. Lisandro sacó de su bolso una papaya madura. Sabía que era la favorita de Bantu. Con cuidado la partió y le ofreció un trozo. La enorme mano del gorila se acercó y con una delicadeza que contradecía su tamaño, tomó la fruta de los dedos de Lisandro. Sus miradas se cruzaron por un instante, y en ese breve momento se comunicaron más de lo que las palabras jamás podrían expresar. Había gratitud, había confianza, había historia. «¿Recuerdas cuando llegaste, Bantu?», susurró Lisandro, más para sí mismo que para el gorila. «Eras apenas un cachorro aterrorizado. Habías visto lo peor de nuestra especie. Te tomó 5 años completos solo para dejar que me acercara a menos de 10 metros». El recuerdo seguía vivo en su mente. Bantu había llegado al santuario después de ser rescatado de cazadores furtivos que habían masacrado a su familia. Era una bola de furia y miedo, atacando a cualquiera que se atreviera a entrar en su campo de visión. Los otros cuidadores se dieron por vencidos, lo etiquetaron como un caso perdido, demasiado traumatizado, demasiado peligroso. Pero Lisandro vio algo más. Vio un alma rota que necesitaba paciencia, no dominación. Y así, día tras día, año tras año, se sentó a la misma distancia, hablándole con calma, sin pedir nada a cambio, hasta que un día el pequeño gorila no le gruñó. Ese fue el comienzo. Mientras observaba a Bantu disfrutar de su fruta, una tos seca y persistente sacudió el cuerpo de Lisandro. Fue un ataque breve pero violento, que lo dejó sin aliento por un segundo. Se apoyó en un poste para estabilizarse, sintiendo una repentina ola de fatiga. «Los años no pasan en vano, ¿verdad, amigo?», dijo con una sonrisa cansada, tratando de restarle importancia. Bantu dejó de comer y lo miró fijamente, con la cabeza ligeramente inclinada, como si percibiera que algo no andaba del todo bien. En ese momento, Darío,
Un joven y entusiasta cuidador que idolatraba a Lisandro se acercó con un balde de verduras. «Doctor, buenos días. ¿Necesita ayuda con algo?» La reacción de Bantú fue instantánea y aterradora. En el momento en que Darío entró en su línea de visión, la calma se evaporó. El gorila se puso de pie de un salto, emitiendo un rugido gutural que hizo vibrar el aire. Se golpeó el pecho con una fuerza atronadora, una exhibición de poder diseñada para intimidar a cualquier intruso. Sus ojos, que momentos antes miraban a Lisandro con afecto, ahora ardían con una furia primigenia dirigida al joven. «Tranquilo, Bantú, tranquilo», dijo Lisandro con su voz firme pero serena, levantando una mano. «Es amigo. Darío es amigo». Pero Bantú no escuchaba. Para él solo existía una excepción a su regla de desconfianza: Lisandro. Cualquier otro humano era una amenaza potencial, un eco de la pesadilla que vivió en su infancia. Darío retrocedió instintivamente, con el rostro pálido. «Lo siento, doctor. No quería alterarlo». «No es tu culpa, hijo, él es así. Solo confía en este viejo cascarrabias», respondió Lisandro, aunque la tos volvió a atacarlo, esta vez con más fuerza. Sintió un mareo que lo obligó a sentarse en un banco cercano. La jornada laboral apenas comenzaba y él ya se sentía completamente agotado, con un frío extraño recorriéndole los huesos a pesar del calor tropical. Se despidió de Bantú antes de lo habitual, prometiéndole volver por la tarde. Mientras se alejaba, le echó un último vistazo a su amigo. El gran espalda plateada no se había movido. Permanecía de pie, observándolo con una intensidad inusual, como si supiera que la promesa de su regreso era, por primera vez en 20 años, frágil. Y en el silencio de su propio cuerpo, Lisandro sintió una premonición, un susurro helado de que la estabilidad de su pequeño mundo compartido estaba a punto de hacerse añicos. La noche fue un océano febril para Lisandro. Se hundió en un sueño intermitente, sacudido por escalofríos que parecían nacer en la médula de sus huesos, seguidos de olas de un calor sofocante que empapaban las sábanas en sudor. Cada vez que abría los ojos, la oscuridad de su habitación parecía girar a su alrededor. Al amanecer, cuando intentó incorporarse, un dolor agudo en el pecho lo derribó de nuevo sobre la almohada. Cada músculo de su cuerpo era una protesta, cada aliento, un esfuerzo titánico. Con la mano temblorosa, alcanzó el teléfono en la mesita de noche. Marcar el número del santuario fue una odisea. «No, no podré ir hoy», logró articular con voz ronca y entrecortada. «Estoy enfermo». Al otro lado de la línea, la directora del centro le expresó su preocupación y le ordenó descansar, asegurándole que ellos se encargarían de todo. Pero para Lisandro, esa promesa sonaba vacía. Nadie podía encargarse de Bantú. En el santuario, la mañana transcurría con una extraña normalidad. Los monos aulladores cantaban su estridente saludo al sol, los capibaras se daban su primer baño del día. Pero en el recinto del gran espalda plateada reinaba un silencio expectante. Bantú estaba sentado en el mismo lugar de siempre, con la vista fija en el sendero por el que Lisandro aparecía cada mañana. El sol subía en el cielo, la hora habitual de su encuentro llegó y pasó, y la figura familiar no apareció. La quietud del gorila era antinatural. No comía, no se movía, simplemente esperaba. Su enorme pecho subía y bajaba con una lentitud casi dolorosa. Había una arruga de confusión en su ancha frente. La rutina, el ancla que había mantenido su mundo en orden durante 20 años, se había roto. Darío sintió un nudo en el estómago. Le habían asignado la tarea más intimidante del santuario: alimentar a Bantú. Llevaba el balde con las frutas y verduras favoritas del gorila, las mismas que Lisandro le llevaba cada día. Intentaba imitar la caminata pausada del doctor, su aura de tranquilidad. Sabía que cualquier señal de miedo sería percibida al instante. «Hola, grandulón», dijo en un susurro tratando de que su voz sonara amable y segura. «El doctor no se sentía bien hoy. Te he traído el desayuno». En el instante en que la voz de Darío rompió el silencio, la atmósfera cambió de forma eléctrica.
Bantú giró su cabeza colosal lentamente, y sus ojos ámbar se clavaron en el joven. No había reconocimiento en ellos, no había afecto, solo una fría y dura evaluación de un intruso. El gorila no se movió, pero cada músculo de su cuerpo se tensó como un resorte a punto de estallar. Darío, tragando saliva, se acercó con cautela a la barrera y deslizó una pieza de mango a través de la ranura de alimentación, tal como había visto hacer a Lisandro cientos de veces. Lo que sucedió a continuación fue una explosión de violencia primigenia. Bantú se irguió en toda su monumental estatura, y un rugido brotó de lo más profundo de su ser. Un sonido tan potente que no parecía de este mundo. Hizo que los pájaros en los árboles enmudecieran y que el propio suelo pareciera temblar. No era un rugido de advertencia, era un grito de pura angustia y rabia. El mango fue lanzado hacia atrás con un desprecio absoluto. Acto seguido, con una velocidad aterradora, se golpeó el pecho con sus puños cerrados. El estruendo sordo y rítmico era un tambor de guerra, una declaración de que su santuario había sido profanado. Darío retrocedió de un salto, con el corazón martilleándole en la garganta. El pánico se apoderó de él. Esto no era el animal territorial que había estudiado. Esto era un colapso. Bantú, en su frenesí, agarró una rama gruesa del suelo y la partió por la mitad, como si fuera un palillo. Cargó contra la barrera de seguridad, sacudiendo el metal con una fuerza que hizo chirriar las soldaduras. Sus ojos no estaban enfocados en Darío, sino en el vacío, en la ausencia. No estaba atacando al joven, estaba atacando el hecho de que Lisandro no estuviera allí. Su mundo se había desmoronado y su única respuesta era la furia. ¿Te has imaginado alguna vez vivir algo así? Déjanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Y no te olvides de suscribirte. El estruendo atrajo a otros cuidadores, que llegaron corriendo y se detuvieron en seco, horrorizados por la escena. Nunca en 20 años habían presenciado un despliegue de ira semejante por parte de Bantú. Era como si el animal pacífico y melancólico que conocían de lejos hubiera sido reemplazado por el monstruo de las pesadillas que su reputación sugería. «Aléjate, Darío, aléjate», le gritó la jefa de cuidadores, pero no había necesidad. El joven ya estaba a una distancia segura, pálido y temblando. El gorila continuó su demostración de fuerza durante varios minutos, arrancando plantas, lanzando rocas contra las paredes de su cueva, hasta que, finalmente, el torbellino de energía pareció agotarse. Pero la calma que siguió fue aún más alarmante que la tormenta. Exhausto, Bantú se retiró al rincón más alejado de su recinto. Se acurrucó, dándole la espalda a todos, una postura de rechazo absoluto. El balde de comida fresca yacía intacto. El silencio que ahora llenaba el aire era pesado, cargado de una desesperación palpable. El punto de intersección había sido un choque violento, una colisión entre la fragilidad humana y la lealtad animal, y la consecuencia fue un vacío. Lisandro yacía en su cama, luchando contra la enfermedad, completamente ajeno a que a kilómetros de distancia su mejor amigo acababa de declararle la guerra al mundo por su ausencia. Pasaron 2 días, 2 ciclos completos de sol y luna que solo sirvieron para profundizar el abismo que se había abierto. En el santuario, la furia de Bantú se había consumido, dejando tras de sí una quietud mucho más aterradora, la apatía. El imponente espalda plateada se había transformado en una estatua de desolación. Permanecía en el rincón más sombrío de su recinto, hecho un ovillo, una montaña de pelo y músculo que parecía haberse encogido. La comida fresca, las frutas exóticas y las hojas tiernas que el equipo le dejaba cada mañana se pudrían intactas. No había comido ni un solo bocado desde la mañana en que Lisandro no apareció. Su magnífico pelaje plateado había perdido su brillo, y en sus ojos, antes tan expresivos, ahora solo había un vacío opaco. La preocupación entre el personal del santuario se había convertido en una ansiedad palpable. «Está entrando en una depresión severa», explicó la doctora Elena, la veterinaria jefe, durante una reunión de emergencia. Su rostro estaba tenso. Un animal de su tamaño no puede permitirse no comer ni beber.
Está perdiendo peso a un ritmo alarmante. Su cuerpo se está consumiendo. Es una forma de inanición autoimpuesta. Darío, con el corazón encogido, propuso una idea desesperada. Tal vez, si oye su voz. La voz del doctor Lisandro. Con la ayuda de la directora, consiguieron una grabación de Lisandro hablando con Bantú durante una de sus sesiones matutinas. Colocaron un altavoz cerca del recinto y reprodujeron el audio. La voz cálida y familiar de Lisandro llenó el aire. «Buen día, viejo amigo. Te he traído algo especial hoy». Por un instante ocurrió un milagro. La cabeza de Bantú se levantó bruscamente. Sus orejas se movieron, buscando la fuente del sonido. Un destello de vida regresó a sus ojos. Se puso de pie y caminó hacia el lugar de donde provenía la voz, emitiendo un suave y esperanzado gruñido. Olfateó el aire. Recorrió el perímetro de la barrera, buscando a su amigo. Pero no había nadie. La voz era un fantasma, una promesa vacía. Cuando la grabación terminó y el silencio regresó, el efecto fue devastador. Bantú lanzó un gemido bajo y lastimero, un sonido tan lleno de dolor que a Darío se le llenaron los ojos de lágrimas. El gorila golpeó el suelo con su puño una sola vez, un gesto de frustración final, antes de regresar a su rincón y hundirse aún más en su letargo. El experimento había sido un fracaso cruel. Le habían dado una pizca de esperanza solo para arrebatársela. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, Lisandro libraba su propia batalla silenciosa en una habitación de hospital aséptica. El diagnóstico había llegado como un martillo. Neumonía grave. Estaba conectado a un goteo intravenoso y una mascarilla de oxígeno le ayudaba a respirar. El mundo se había reducido al pitido monótono de las máquinas y a los rostros anónimos de enfermeras que iban y venían. Estaba débil, febril y a menudo desorientado. Pero incluso en su delirio, su mente viajaba a un único lugar. «Bantú», susurraba con los labios secos, agitando la cabeza en la almohada. Veía la selva, sentía el olor a tierra húmeda, oía el suave gruñido de su amigo. «No quiere comer». «Si yo no estoy», le dijo a una enfermera confundiéndola con uno de los cuidadores. La mujer, compasiva, le aseguró que todo estaba bien y le ajustó la manta, atribuyendo sus palabras a la fiebre. Pero Lisandro sabía, con una certeza que trascendía la lógica, que su amigo estaba sufriendo. Esta convicción era un peso adicional sobre su pecho ya dolorido, dificultando cada bocanada de aire. La enfermedad atacaba su cuerpo, pero era la angustia por Bantú lo que estaba carcomiendo su espíritu. De vuelta en el santuario, el equipo probó un último recurso. Darío consiguió una de las camisas viejas de Lisandro, una prenda que aún conservaba el aroma del doctor. Con sumo cuidado, la colocó cerca de donde dormía Bantú. El gorila, al percibir el olor familiar, se acercó lentamente. Tomó la camisa con una delicadeza asombrosa. La acercó a su rostro, inhalando profundamente. Durante un largo momento, abrazó la prenda como si fuera el tesoro más preciado del mundo. El equipo contuvo la respiración, rezando por una señal de cambio. Pero después de unos minutos, Bantú simplemente dejó la camisa a un lado y regresó a su estado catatónico. El olor de su amigo no era suficiente. Era un recordatorio, no una presencia. Fue entonces cuando la doctora Elena pronunció las palabras que todos temían. Se nos acabaron las opciones. Si no bebe agua en las próximas 24 horas, sus riñones comenzarán a fallar. Tenemos que intervenir. La propuesta era drástica: usar un dardo tranquilizante para sedarlo, llevarlo a la clínica del santuario y administrarle fluidos y nutrientes por vía intravenosa. «No podemos hacerle eso», exclamó Darío. «Sería una traición. Destruiríamos los 20 años de confianza que el doctor Lisandro construyó. Si se despierta en una jaula, sedado y pinchado, nunca más confiará en nadie». «¿Y cuál es la alternativa, Darío?», replicó Elena con la voz cargada de frustración y tristeza. «¿Dejar que se muera de pena aquí mismo? Soy veterinaria. Mi deber es preservar su vida, incluso si los métodos son invasivos». La tensión en la sala era insoportable.
Todos sabían que ambas opciones eran terribles. Forzar el tratamiento podría salvarle la vida, pero romperle el espíritu. No hacer nada significaba respetar su voluntad, pero condenarlo a una muerte segura. La decisión final recayó en la directora del santuario, quien con el rostro sombrío estableció un ultimátum. Le daremos hasta mañana por la mañana. Si al amanecer no ha probado bocado ni bebido agua, procederemos con la sedación. Esa noche, una oscuridad pesada descendió sobre la selva. En su habitación de hospital, Lisandro luchaba por cada aliento, atormentado por visiones de un gorila solitario. Y en su recinto, Bantu yacía inmóvil, una sombra gigantesca que se rendía al silencio, sin saber que el amanecer traería consigo una decisión que podría salvar su cuerpo o destrozar su alma para siempre. El tiempo se agotaba para ambos. La noche se arrastraba con una lentitud agónica, cada segundo un martillo golpeando sobre el yunque de la inevitable decisión. Eran las 4 de la mañana. En la pequeña clínica del santuario, la doctora Elena preparaba el rifle de dardos con una precisión sombría. El sonido metálico del tranquilizante, al ser cargado, resonó en el silencio como una sentencia de muerte. Afuera, una niebla espectral se aferraba al suelo, envolviendo el mundo en un sudario húmedo y frío. Darío observaba la escena desde la distancia, con un nudo de impotencia y rabia en la garganta. No podía permitirlo. Ver a Bantu, el majestuoso gigante, reducido a un cuerpo inerte por un químico, para luego ser sometido a un procedimiento que él percibiría como una agresión, sería la profanación final de un vínculo sagrado. En un arrebato de desesperación que bordeaba la insubordinación, tomó una decisión. Corrió a la oficina principal, buscó en los archivos de personal y encontró el número de la habitación del hospital de Lisandro. Sabía que era una locura, que el doctor estaba gravemente enfermo, pero era la única carta que le quedaba por jugar, la única alma en el universo que podría, quizás, obrar un milagro. Con manos temblorosas, marcó el número. El teléfono sonó 3 veces en la penumbra de la habitación del hospital antes de que Lisandro, con un esfuerzo monumental, lograra descolgarlo. Su hola fue apenas un susurro rasposo. «Doctor, soy Darío. Perdón por la hora, perdón por molestarlo, pero tiene que saberlo». La voz del joven era un torrente de pánico contenido. «Van a sedar a Bantu, al amanecer. No ha comido, no ha bebido nada. Se está muriendo, doctor, pero van a hacerlo. Por favor, tiene que haber otra forma». Del otro lado de la línea, hubo un silencio cargado de estática y respiración dificultosa. Por un momento, Darío pensó que la llamada se había cortado, o que el doctor se había desmayado. Pero entonces, la voz de Lisandro regresó, y aunque era débil, había en ella una veta de acero forjado durante una vida de convicciones. «Prepara el jeep del santuario. Ven a buscarme. Ahora mismo». «Pero, doctor, usted no puede». «Los médicos», tartamudeó Darío, abrumado por la enormidad de lo que le pedía. «He dicho que vengas. No hay tiempo para discutir». La orden fue tajante, innegociable, y la llamada terminó. Lisandro se arrancó la mascarilla de oxígeno del rostro. El aire de la habitación se sintió denso, insuficiente. Cada movimiento era una agonía, un esfuerzo sobrehumano que enviaba oleadas de dolor a su pecho. Se vistió con la ropa que habían dejado en una silla, sus dedos torpes y lentos. Una enfermera nocturna entró en la habitación al oír el ruido. «Doctor, ¿qué está haciendo? Debe permanecer en la cama», exclamó, corriendo hacia él. «Un amigo me necesita», respondió Lisandro, su voz sonando extrañamente poderosa a pesar de su fragilidad. «Y no pienso dejarlo caer». Justo en ese momento, Darío apareció en la puerta como un fantasma. Juntos, ignorando las protestas de la enfermera, lograron sentar a Lisandro en una silla de ruedas que Darío había tomado del pasillo. La fuga fue un borrón de pasillos silenciosos, luces fluorescentes y el chirrido de las ruedas sobre el linóleo. El viaje en jeep hacia el santuario fue una carrera contra el tiempo. El horizonte comenzaba a teñirse de un gris pálido, anunciando el amanecer inminente.
Lisandro iba en el asiento del copiloto, envuelto en una manta, con los ojos cerrados, concentrando cada átomo de su energía, no en su propio cuerpo enfermo, sino en la misión que tenía por delante. Llegaron al santuario justo cuando el equipo, liderado por la doctora Elena con el rifle en mano, se dirigía hacia el recinto de Bantú. El jeep se interpuso en su camino, levantando una nube de polvo. Las puertas se abrieron y Darío salió corriendo para bajar la silla de ruedas. La directora y Elena se quedaron petrificadas, con los ojos desorbitados por la incredulidad al ver a Lisandro, pálido como un fantasma, demacrado, pero con una determinación feroz ardiendo en su mirada. «Lisandro, ¿qué demonios haces aquí? Deberías estar en un hospital», gritó la directora, una mezcla de ira y preocupación en su voz. «He venido a ver a mi amigo», dijo Lisandro, su voz apenas un susurro, pero cortando el aire como un cuchillo. «Denme un minuto, solo un minuto». Nadie se atrevió a detenerlo. Darío empujó la silla de ruedas por el sendero embarrado, cada vuelta de las ruedas un esfuerzo supremo. El silencio se apoderó del lugar. El personal se hizo a un lado, formando un pasillo de espectadores mudos y expectantes. El sol comenzaba a despuntar sobre las copas de los árboles, bañando la escena en una luz dorada y dramática. Llegaron frente al recinto. Bantú no se había movido de su rincón. Era una masa oscura y sin vida, la viva imagen de la rendición. No reaccionó al sonido de la silla de ruedas, ni a la presencia del grupo. «Bantú», llamó Lisandro. Su voz era frágil, quebrada por la enfermedad, pero viajó a través del aire y aterrizó en el oído del gorila como un trueno silencioso. Lentamente, como si despertara de una pesadilla que había durado una eternidad, la cabeza colosal de Bantú se levantó. Sus ojos, opacos y perdidos, parpadearon. Se enfocaron en la figura sentada en la silla de ruedas. Hubo un instante de quietud absoluta, un momento suspendido en el tiempo en el que dos mundos, el de la enfermedad y el de la desesperación, colisionaron. Con un esfuerzo que pareció costarle hasta la última gota de su energía, Bantú se puso en pie. Se tambaleó, sus poderosas piernas debilitadas por el hambre. Dio un paso, luego otro, moviéndose hacia la barrera. No había agresión en su postura, no había ira, solo una incredulidad abrumadora y una necesidad desesperada. Darío empujó la silla hasta que casi tocó los barrotes de seguridad. Lisandro, con una mano que temblaba visiblemente, se estiró a través de un pequeño hueco. Su mano pálida y delgada quedó suspendida en el aire, una ofrenda de fe. Bantú llegó frente a él. Se sentó, su enorme cuerpo casi colapsando. Sus ojos, ahora llenos de una emoción insondable, se clavaron en los de su amigo. Levantó su propia mano, un apéndice gigantesco y oscuro, y entonces, con una delicadeza que desafiaba toda lógica, su dedo índice, grueso y cubierto de callos, se extendió y tocó suavemente la punta del dedo de Lisandro. Ese contacto, piel contra piel, fue el acto decisivo. Fue un puente construido sobre un abismo de silencio y dolor. En ese instante, la tensión que había asfixiado el santuario durante días se rompió. No fue un rescate físico, fue una reconexión de almas. Y en el primer rayo de sol que iluminó sus rostros, el éxito, que hasta ese segundo no estaba garantizado, floreció en un gesto de confianza tan profundo y silencioso como la propia selva. El contacto duró apenas un instante, pero en ese breve lapso, el universo pareció contener la respiración. El dedo calloso de Bantú rozando el de Lisandro fue como cerrar un circuito eléctrico que había estado roto. Un escalofrío recorrió el cuerpo del doctor, no de frío ni de fiebre, sino de una emoción tan pura y abrumadora que casi le roba el poco aliento que tenía. El tiempo se detuvo. El rifle de dardos de la doctora Elena pareció un artefacto absurdo de otro mundo. Las preocupaciones logísticas, los protocolos y los miedos del equipo se disolvieron en la magnitud de lo que estaban presenciando. Bantú retiró su mano lentamente, pero no rompió el contacto visual. Y entonces, de lo más profundo de su pecho, surgió un sonido que nadie en el santuario, excepto Lisandro,
había oído jamás en su máxima expresión. No fue un rugido ni un gruñido de amenaza. Fue un retumbo largo, suave y gutural. Una vibración compleja llena de matices que hablaba de alivio, de reconocimiento, de una pregunta silenciosa y, sobre todo, de un dolor compartido. Era el lenguaje de su vínculo, expresado en su forma más pura. Lisandro, a pesar de su debilidad, respondió con una leve sonrisa, cerrando los ojos por un segundo. «Yo también te he extrañado, mi amigo», susurró, y aunque el gorila no pudiera entender las palabras, entendió perfectamente el sentimiento que las impulsaba. El verdadero milagro ocurrió a continuación. Bantu giró su cuerpo con una lentitud deliberada. A un par de metros de distancia, yacía el balde con la comida del día anterior, ignorada y mustia. El gorila se acercó, pero no para comer. Con una precisión sorprendente, seleccionó una pequeña banana, aún amarilla y firme, de entre las frutas marchitas. La sostuvo en su enorme mano, observándola por un momento como si sopesara una decisión de vital importancia. Luego, regresó junto a la barrera donde Lisandro esperaba, inmóvil en su silla. Lo que hizo después dejó a todos los presentes con la boca abierta y el corazón en un puño. Con una gentileza que parecía imposible para una criatura de su poder, Bantu extendió su brazo a través de la misma abertura por la que Lisandro había ofrecido su mano. En su palma abierta le ofrecía la banana. No era un juego, no era una imitación, era un acto consciente y profundamente significativo. Era una inversión completa de los roles que habían definido su relación durante 20 años. El cuidador ahora era el cuidado, el protector, el protegido. Bantu, el animal que se negaba a comer, estaba ofreciendo su propia comida al único ser que le importaba, cuya fragilidad ahora era tan evidente como un árbol caído en medio del bosque. Lisandro miró la fruta, luego al rostro de Bantu. Sus ojos se llenaron de lágrimas que rodaron libremente por sus mejillas pálidas. Con su mano temblorosa aceptó el regalo. «Gracias, Bantu», logró decir con la voz rota por la emoción. No podía comer. Su cuerpo no se lo permitiría, pero sostuvo la banana en su regazo como si fuera el más valioso de los tesoros. El gesto lo era todo. Era la prueba irrefutable de una inteligencia emocional y una empatía que trascendía las barreras de la especie. Era amor, en su manifestación más incondicional. Ver esta interacción pareció infundir una nueva energía en el cuerpo debilitado de Lisandro. Se giró ligeramente hacia Darío, quien lo observaba con una reverencia casi religiosa. «Darío, la comida. Inténtalo ahora», ordenó en voz baja. El joven, sacudido de su estupor, asintió rápidamente. Tomó el balde con la ofrenda fresca de esa mañana, que aún no habían presentado, y se acercó a la barrera, moviéndose con una calma que no sentía. Su corazón latía con fuerza, consciente de que este era el momento de la verdad. Imitando el gesto de Lisandro, deslizó un trozo de papaya por la ranura de alimentación. Esta vez no hubo rugidos, no hubo agresión. Bantu observó a Darío por un largo segundo. Luego miró a Lisandro, como si buscara su aprobación. El doctor asintió levemente, y entonces Bantu tomó la papaya y, sin dudarlo, se la llevó a la boca. Un suspiro colectivo de alivio recorrió al grupo de espectadores. Era como si la primera lluvia cayera sobre una tierra reseca por la sequía. Después de la papaya, siguió un puñado de hojas, luego otra pieza de fruta. Comía despacio, casi mecánicamente al principio, pero comía. El hechizo se había roto. La doctora Elena bajó el rifle de dardos y lo apoyó contra un árbol. Se quitó las gafas y se frotó los ojos, ocultando la humedad que se acumulaba en ellos. La directora del santuario se acercó a Darío y le puso una mano en el hombro. Un gesto de reconocimiento y gratitud. El clímax emocional no había sido un grito, sino un susurro. No fue una batalla, sino un acto de entrega mutua. El vínculo entre el hombre y el gorila no solo se había salvado del abismo, sino que se había forjado de nuevo en el fuego de la crisis, emergiendo más fuerte, más profundo e inquebrantable. Lisandro permaneció allí unos minutos más, observando a su amigo comer,
sintiendo cómo una cálida sensación de paz comenzaba a desplazar el dolor y la fiebre. El sol ya estaba alto, y la selva había despertado por completo a su alrededor, pero en ese pequeño rincón del mundo, el tiempo seguía suspendido. La vida de Bantu había sido salvada, no por la ciencia ni por la fuerza, sino por la lealtad, y Lisandro, a su vez, sintió una nueva determinación naciendo en su interior. Ya no luchaba solo por su propia supervivencia, ahora luchaba para volver con el amigo que le había demostrado que el cuidado y la compasión no eran un lenguaje exclusivamente humano. El regreso de Lisandro al hospital fue tan surrealista como su huida. Los médicos, que lo esperaban para darle un sermón sobre su imprudencia, se encontraron con un hombre transformado. Aunque su cuerpo seguía frágil y la fatiga marcaba sus facciones, algo fundamental había cambiado en su interior. La apatía febril había sido reemplazada por una chispa de voluntad inquebrantable, una luz en sus ojos que no estaba allí hacía 12 horas. Su recuperación, a partir de ese día, fue un desafío a la lógica médica. Los doctores lo atribuyeron a una respuesta tardía de los antibióticos, pero Lisandro y Darío conocían la verdad. La mejor medicina no había venido de una bolsa intravenosa, sino del toque de un amigo. Su verdadera terapia comenzó no en la cama del hospital, sino en las visitas diarias que, en contra de toda recomendación, insistió en realizar al santuario. Cada tarde, Darío lo llevaba. Al principio, eran visitas breves. Lisandro, aún en la silla de ruedas, simplemente se sentaba a una distancia prudente, y su sola presencia era suficiente. Bantu, que había reanudado su alimentación, pasaba esas horas cerca de la barrera, observándolo. No había demostraciones dramáticas, solo una comunión silenciosa, un anclaje mutuo. El gorila comía porque su amigo estaba allí, y el hombre sanaba porque su amigo lo esperaba. En esos días se forjó una nueva dinámica, un triunvirato silencioso. Bantu comenzó a tolerar a Darío de una manera que antes era impensable. Aceptaba la comida de sus manos sin dudarlo, pero solo si Lisandro estaba presente. El joven cuidador aprendió a moverse con la misma parsimonia, a hablar con el mismo tono bajo, a entender que la confianza de Bantu no se ganaba con comida, sino con respeto y una calma absoluta. Se convirtió en la sombra de Lisandro, su aprendiz en un arte que no se enseñaba en ningún libro. Pasaron las semanas, que se convirtieron en meses. El verde vibrante de la selva lo devoró todo, borrando las huellas de la crisis. Lisandro abandonó primero la silla de ruedas, luego el bastón. El color regresó a su rostro y la fuerza a sus miembros. Volvió a su rutina, a sus paseos matutinos hacia el recinto de su amigo. Pero nada volvió a ser exactamente como antes. Era mejor. Una mañana, 6 meses después de la crisis, la escena era un eco perfeccionado de aquella con la que comenzó nuestra historia. El sol se filtraba a través del dosel, el aire olía a vida. Lisandro estaba sentado en su banco de siempre, completamente recuperado. Frente a él, Bantu masticaba tranquilamente un tallo de bambú, su pelaje plateado reluciendo con salud y vigor. A unos metros de distancia, Darío observaba no como un intruso, sino como un guardián aceptado, una parte integral de este círculo de confianza. Ya no había tensión en su presencia. Bantu lo reconocía como una extensión de Lisandro, un emisario de la paz. Lisandro observaba al magnífico animal y una profunda revelación se asentó en su alma. Durante 20 años se había visto a sí mismo como el salvador, el protector. Había rescatado a un cachorro traumatizado del borde de la locura, le había dado un hogar y le había enseñado a confiar en al menos un ser humano. Creía que él era el ancla en la vida de Bantu. Qué equivocado había estado. Su relación no era una calle de un solo sentido. Era un puente suspendido sobre el abismo que separa a las especies, y ambos lo habían estado cruzando para sostenerse mutuamente todo ese tiempo. Él le había dado a Bantu una razón para confiar. Pero en su momento de máxima debilidad, cuando su cuerpo lo traicionaba y su espíritu comenzaba a flaquear,
en una estéril habitación de hospital, Bantu le había dado algo mucho más poderoso, una razón para vivir. La lealtad inquebrantable del gorila, su negativa a rendirse a un mundo sin su amigo, se había convertido en un faro que lo había guiado de vuelta desde la oscuridad. No solo lo había salvado de la muerte por inanición, le había recordado a Lisandro que su propia vida tenía un propósito que trascendía la ciencia y la observación. Era el propósito del afecto, de la responsabilidad que nace del amor. Bantu no era su sujeto de estudio, era su familia. El gorila terminó su bambú y se acercó a la barrera. Se sentó, imitando la postura de Lisandro. No hubo necesidad de palabras ni de gestos. Se miraron, y en la profundidad de esos ojos color ámbar, Lisandro ya no vio la melancolía de un pasado perdido, sino la sabiduría serena de un superviviente, y en esa mirada entendió el legado silencioso de su encuentro, que en la naturaleza la fuerza más grande no es la de los colmillos o las garras, sino la de un vínculo inquebrantable. Fue la certeza de que, aunque el mundo exterior estuviera lleno de ruido y furia, en ese pequeño rincón de la selva, dos almas habían encontrado un refugio, una en la otra, probando que la compasión es el idioma universal de todos los seres vivos. ¡Qué final increíble! ¿Qué harías tú en esa situación? Comenta tu opinión y suscríbete para no perderte ninguna de nuestras historias.